Contamos el primer episodio de cómo empezó todo con la ayuda de Goldman Sachs y cómo trucaron las cuentas griegas para que entraran en el euro, cómo se generó un caldo de cultivo cuando eso se descubrió, más la crisis de deuda del 2008 que hizo que se fuera deteriorando la situación, hubiera dos rescates, 8 huelgas generales, un 26% de desempleo, y ese caldo de cultivo hizo que llegara Syriza y hablamos esa lucha de titanes de 6 meses, desde que Syriza llega al poder el 25 de enero de 2015 hasta el 5 de julio de 2015, donde se plantea el referéndum de si se quiere o no negociar un tercer rescate con la famosa troika, entre la que estaba el FMI, el BCE y la Comisión Europea. Recordamos que el resultado, como habíamos terminado, era que un 62% de la población votó Oxy, votó no, no al rescate. Y aquí viene el desenlace más trágico, porque el pueblo estaba en la calle, estaba preparado para asumir las consecuencias de echar un pulso que era posible que fueran a perder, pero podía haber supuesto un cambio de paradigma. Y Ahora, ahí, perdona, señor Lobo, es aquellas imágenes en la plaza donde está el Parlamento griego, con la plaza llena. exactamente, Ujú. exactamente. Y de hecho, cuando hablas con la población griega, la desactivación de la lucha fue consecuencia de Tsipras. Hablaba de un historiador belga que se llama Toussaint, que había participado en la auditoría de la deuda, que había escrito este libro de claudicación entre adultos, un poco parafraseando Libro de al Varoufakis. al libro de Varoufakis, en el que él, la conclusión que saca es que Tsipras convocó el referéndum para perderlo y nunca creyó que el resultado iba a ser el que fue. Querían perderlo porque sabían que haber hecho caso al no al tercer rescate era un Grexit, era la salida de Grecia de la Unión Europea, y no estaban dispuestos a asumir las consecuencias muy duras que iba a tener para la economía griega, que se comparaba a una situación de posguerra durante unos 30 años. Esos eran los cálculos económicos que iba a suponer salir de la Unión Europea. Pero el pueblo estaba dispuesto, es un pueblo orgulloso al que le debemos mucho, y estaban dispuestos a ir, a dar a ese paso. Pero Tsipras lo desactivó, y esta es la culminación de este tercer episodio de la tragedia griega, en la que Varoufakis ya sabía lo que iba a pasar, entonces a los días del referéndum dimite. El 11 de julio, es decir, 6 días después del referéndum, Tsipras convoca una votación en el Parlamento, y Varoufakis vota en contra de pedir un tercer rescate, y una gran parte de Syriza, pero una parte de Syriza y toda la oposición vota a favor de pedir un tercer rescate en contra de la decisión soberana del pueblo griego en el referéndum, que, de acuerdo a las explicaciones de Tsipras, no era vinculante, era informativo, pero no vinculante, y por eso en el Parlamento se tomó una decisión opuesta a la voluntad popular, expresada mayoritariamente en ese referéndum. El 16 de julio de 2015, aquí en Bruselas, respiran, hay un sentimiento de alivio, y aprueban en el Eurogrupo llegar a una negociación con el gobierno griego para negociar un tercer rescate, y además le dan un crédito a Grecia de 7.160 millones a través del Fondo MEDE, que es uno de los instrumentos de los que hablamos en julio. Ujú. Y pasaron de ahogar a Grecia y de cortarles absolutamente todas las fuentes de financiación a darles dinero y aceptar la negociación de un tercer rescate. En un mes se llegó a esas negociaciones, a ese tercer rescate, que en líneas generales seguía un poco las mismas líneas de los rescates anteriores, en el que había una mayor reducción del déficit, un mayor recorte de gasto público, la garantía del pago de las deudas de los acreedores, fundamentalmente de la banca de Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemania y Francia. Se dio mucho más dinero a los bancos griegos para ese pago de los acreedores, y luego la parte más dramática, que fue la venta del país. Esto es doloroso porque
no solo se garantizó el pago a los acreedores de estos países ricos, sino que el país se dividió en trozos y se fue vendiendo. 14 aeropuertos fueron vendidos a compañías alemanas, a Fraport. El puerto de Pireo fue vendido a China. Está gestionado por el gobierno, bueno, por una empresa estatal china. Los ferrocarriles fueron, lo que sería la Renfe griega, fueron vendidos a Trainese, a una compañía italiana. El gas, DESFA, la compañía estatal griega de gas, fue vendida a Enesa española y a una compañía de gas belga. Y ELPE, la compañía de petróleos, también fue vendida. Eh, el plan al final fue avanzar en la política de privatizaciones que había pasado en otras partes del sur de Europa, y la colonización fue terrible, De hecho, fue señor dolorosa. Lobo, perdona, se llegó a hablar de vender el Acrópolis. Se llegó a hablar de vender la Acrópolis y se llegó a hablar de vender islas al gobierno alemán, a corporaciones turísticas alemanas. Hubo un problema de soberanía y entonces no se pudo hacer. Pero fue duro, fue una decisión muy dura, y la purga que continuó fue tremenda. Tsipras destituyó a los ministros y los viceministros que habían votado en contra de la votación que se apoya el tercer rescate, convocó nuevas elecciones para septiembre que las ganó y tuvieron que gobernar en coalición con otros partidos. Y luego ya en 2019 perdieron las elecciones y Nueva Democracia, el Partido Conservador griego, recuperó el poder, y esta oportunidad histórica que habían tenido se desaprovechó. Hay muchas teorías de por qué se desaprovechó, por qué esta tragedia griega acabó en claudicación. Una de ellas que se dice es el miedo a las consecuencias que podía tener, pero sí que había un plan alternativo que describe muy bien Toussaint en Claudicación entre adultos, en el que había varios pasos. El primer paso era aceptar los resultados de la auditoría de la deuda y no pagarla. Ya había justificaciones legales internacionales para no pagarla, porque una gran parte se consideró ilegítima. El segundo punto era salir de la Unión Europea y hacer un plan de reconstrucción nacional. El tercer punto era un férreo control de capitales, porque al salir de la Unión Europea había que controlar que los capitales no se fueran a otros estados. Luego, una cosa muy importante, que era hacer un sistema de moneda complementario al euro, y ya estaba diseñado, era usar los propios euros, pero con marcas específicas para no tener que hacer un salto monetario y volver al dracma. Esto es una cosas que planteó Varoufakis en algún momento, este punto exclusivo de salir del sistema del euro. Y luego un punto muy importante que era apelar a la solidaridad internacional. Era un plan eh, mm, que algunos consideraban descabellado, y Tsipras consideraba descabellado y por eso prefirió claudicar, pero sí que hubiera sido un plan valiente. Si hubiéramos estado en esa misma situación, sabiendo lo que podía significar y lo lúgubre que eran las expectativas, pues yo no sé si hubiéramos hecho lo mismo o no que Tsipras, pero sí que si el 62% de la población estaba a favor de hacerlo, eh, para eso está la democracia, para las buenas y para las malas, y los pueblos son soberanos y deben y pueden decidir sobre su destino. Y así acaba esta tragedia griega en tres Una actos. pregunta, señor Lobo. No sé, ha habido un momento que me parece que se me ha ido la conexión y no sé si lo has comentado, pero quería preguntarte, si lo has comentado, me lo dices. ¿Qué influencia crees que tuvo en el tratamiento que se le dio en España? Podemos, el ejemplo de Grecia. Vamos a ver, lo de Grecia fue también un discurso de navegantes a todas las corrientes alternativas que surgieron en ese momento. Desde el movimiento 5 estrellas con todos sus matices, a Podemos en España, en Francia, ahora mismo se me acaba de ir el nombre. Los anticapitalistas. ¿Cómo se llama el senador? Bueno, ahora mismo se me acaba de olvidar, pero bueno, hubo una corriente populista que también fue desactivada por esta imposibilidad histórica. Eso es unas cosas con las que juegan siempre las élites, y muchas veces se fuerzan estos procesos con un objetivo de desactivación. También la campaña mediática y terrible contra Podemos es porque
no se quiere dejar atisbo a cualquier posible alternativa que pueda poner contra las cuerdas los intereses de las élites económicas. Y eso es claro. Entonces, por ejemplo, incluso en el Brexit lo vemos, o sea, nos gustará más o menos, pero cualquier cosa que se salga de la línea original que pueda suponer una amenaza a los equilibrios de poder y del status quo, el sistema va a responder de forma brutal, como respondió con Grecia, como actúa con grupos como Podemos o cualquier alternativa que intente salirse mínimamente de las líneas marcadas. Y en un capitalismo en crisis, cada vez es más claro, es una autodefensa del sistema. Entonces, tampoco es sorpresiva, pero en el caso de Grecia tenía ese 62% de la población a favor de ir hasta el final.